Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por este libro de Zacarías. Y en nuestro programa anterior llegamos al capítulo 7 y consideramos lo que se nos decía hasta el versículo 6. Pero hoy vamos a regresar al versículo 4, en caso de que haya algunos oyentes nuevos, alguno que no haya podido escuchar la explicación que dimos en el programa anterior. Quisiéramos presentar algunos antecedentes para esta sección en particular. Este es un interludio histórico en la profecía de Zacarías. Hemos visto ya las 10 visiones y ahora tenemos este interludio histórico. Aquí tenemos una delegación que viene desde Betel. Y eso significa, dijimos en nuestro programa anterior, significa la casa de Dios. Ellos han venido procedentes de ese lugar. Fue llamado la casa de Dios por Jacob cuando él pensó que había podido huir de Dios como lo había hecho de su padre y de su hermano Esaú. Cuando él pasó allí la noche, Dios le dio una visión. Él dijo, «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Desafortunadamente, el reino del norte, bajo Jeroboam, tomó uno de los becerros de oro y lo colocó allí en Betel. Este era un lugar que pertenecía al reino del norte. Así es que esta delegación, que viene procedente de Betel, indica que gente de las así llamadas 10 tribus perdidas no estaban perdidas. Algunos de ellos vivían en Betel. Y si usted lee el libro de Esdras cuidadosamente, descubrirá que aquellos que regresaron fueron a las ciudades alrededor del mar de Galilea. Así es que todas las 12 tribus estaban representadas, pero muy pocos de ellos regresaron, quizá menos de 60,000. Ahora esta delegación llegó con una pregunta. La pregunta era sencilla de cierta manera. Ellos habían comenzado a ayunar antes de la cautividad en Babilonia y durante ella. Usted recuerda lo que dice allá el Salmo 137, versículos 1 y 2. Dice, «Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre las sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas». Ellos colgaron sus arpas en los sauces y lloraron amargamente. Y eso se convirtió en una función religiosa. Dios nunca les había dado a ellos días de ayuno. Él sí les había dado días de fiesta. Fue idea de ellos la de ayunar. Y aunque ellos ayunaban, nunca lo hacían para el Señor, como indicamos en nuestro programa anterior. Pero Dios no les dijo directamente que era equivocado el ayunar. Tampoco les dijo directamente que estaba bien hacerlo. Él no respondió a su pregunta directamente. Sin embargo, les dio una respuesta. De modo que tenemos la respuesta en el versículo 4 de este capítulo 7 de Zacarías, que nos dice, «Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo». Zacarías les da la respuesta de Dios en cuanto a esto. Y vamos a ver aquí que esta es una respuesta triple a la pregunta de ellos en cuanto al asunto de los ritos religiosos. Ahora, lo que ellos señalaban era esto. Hemos estado ayunando, hemos estado llorando y lamentando, y eso nos parece algo insensato ahora. Se está haciendo aburridor. Después de todo, estamos haciendo este rito religioso y no estamos obteniendo ningún resultado. Parece que Dios no nos estuviera bendiciendo. ¿Qué es lo que anda mal? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, ellos recibirán una respuesta triple. Y la respuesta comienza aquí en el versículo 4 hasta el versículo 7,
Y podemos resumirla diciendo que cuando el corazón está bien, el rito está bien. Ahora, en los versículos 8 al 14, vemos que cuando el corazón anda mal, el rito está mal. Y luego la tercera respuesta, cuando lleguemos al capítulo 8, veremos que el propósito de Dios en cuanto a Jerusalén no es cambiado por ningún rito. Y eso responderá a la pregunta de muchas personas que estaban diciendo, hagamos esto o aquello para apresurar la venida de Cristo. Amigo oyente, usted no va a adelantar eso ni por un segundo siquiera con lo que está haciendo. ¿No sabe usted que Él es el que está encargado de este universo? Y cualquier cosa que usted haga no va a interferir con su plan y con su programa. Usted no puede interferir con eso. Y esta gente pensaba que un rito podía tener algo que ver con cambiar el plan de Dios. Pero Dios les informa en el capítulo 8 que Él tiene planeado lograr su propósito. Y queremos ver en primer lugar que el rito es correcto cuando el corazón está en lo correcto. Leamos los versículos 4 y 5 de este capítulo 7 de Zacarías. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado por mí? Aquí vemos que se refiere a los meses de agosto y octubre, y cuando dice 70 años, se refiere a los 70 años de cautividad. Dios les habla claramente, y una buena traducción podría ser, ¿ayunaron ustedes verdaderamente? ¿Ayunaron ustedes para Dios? ¿Lo hicieron en realidad para Él? Después de todo, Dios les ha dicho claramente que Él ni aprueba ni condena el rito. Él les pregunta en cuanto a la motivación que ellos tenían para hacerlo. Y en realidad evita la pregunta. En el caso específico de ellos, habían ayunado, y como habían dicho, como hemos hecho ya algunos años. Usted puede leer entre líneas aquí. Esto se había vuelto algo aburridor para ellos. La adoración de Dios se había convertido en algo que les aburría. Y el Señor les está diciendo que si en realidad querían saber la verdad, Él también estaba aburrido con ellos. Amigo oyente, hay muchas reuniones hoy en nuestras propias iglesias que nosotros creemos hacen bostezar a Dios. Él puede ver lo que los creyentes hacen y dice, ahí están otra vez, pasando por un rito aquí, otro allá, pensando que esto me va a complacer. Ahora Dios dice a esta gente, ustedes no hicieron esto para mí, y les da cierta evidencia. Leamos el versículo 6 ahora. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Cuando el ayuno de ustedes había concluido, ustedes ni podían esperar hasta llegar a la mesa. Y cuando estaban comiendo, ¿lo hicieron para mí? Usted recuerda, amigo oyente, que el apóstol Pablo dijo a los creyentes que la comida no nos encomiaba o no nos hacía más aceptos ante Dios, ya sea que lo comamos o no. Él dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si usted puede ayunar para la gloria de Dios, entonces hágalo. Pero si usted lo está haciendo por cualquier otra razón, aparte de este motivo de darle gloria a Dios, entonces no lo haga. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo. Esto es lo mismo que cuando Él dice, la fe sin obras es muerta. Nuestra fe cristiana no es un asunto de los domingos nada más. No es como la ropa de los domingos que se guarda en el ropero los lunes por la mañana. Y la prueba de la reunión del domingo es la vida que se vive al día siguiente. Y Él va a tratar con ellos en la última parte de este capítulo, considerando este mismo asunto que tiene que ver con la forma de ellos de tratar en los negocios, en sus relaciones sociales, en sus diversiones. Y estas eran las cosas que revelaban que lo que ellos estaban haciendo no lo hacían para la gloria del Señor. Y que hay algo más importante que un rito, y eso determinaría si el rito estaba bien o no. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 7 de Zacarías leemos, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Esta sección, y probablemente desde la ciudad de Beerseba hasta Hebrón, y de allí hasta la costa hacia la ciudad de Ecrón, es un área de grandes planicies. Y Dios les estaba diciendo, ustedes llevaron a cabo todos estos ritos anteriormente cuando estaban aquí en esta tierra. ¿Y qué sucedió? Bueno, ustedes fueron a la cautividad. ¿Por qué? Porque no me obedecieron.
Y Él les va a demostrar a partir del versículo 8 que un rito es algo malo si el corazón anda mal. Y esto en realidad no es otra manera de decir la misma cosa. Dios colocará en sus vidas, como ya hemos dicho, mandamientos específicos, y los mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con el hombre, así como también en su relación con Dios. Y el hombre no estaba bien con Dios. Y amigo oyente, en el día de hoy hay quienes tienen la idea de que podemos servir a Cristo, aún pasar por el rito de hacer algo, cuando en realidad no andamos bien con Él. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, y creemos que esta es una de las cosas más hermosas, y nos estamos refiriendo a lo que el Señor Jesús habló con Simón Pedro después de su resurrección. ¿Sabe usted lo que yo hubiera hecho si hubiera estado en el lugar del Señor después de la resurrección al encontrarme con Pedro? Yo le hubiera reprendido fuertemente por haberme negado. Le hubiera dicho qué clase de individuo pensaba yo que él era. Pero ¿sabe usted, amigo oyente, qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo, ¿me amas? Amigo oyente, no es el rito por el cual uno pasa. Permítanos ahora compartir con usted un pensamiento que escribió el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, cuando en una ocasión se encontraba en un hospital recuperándose de un quebranto de salud. Creemos que es algo muy pertinente para nosotros hoy, y queremos compartirlo porque creemos que es importante y tiene relación con este pasaje de la Escritura que estamos considerando. Dice, para algunos miembros de la Iglesia, la religión es un rito o una forma legalista sin vida, un sistema litúrgico lleno de palabrería sin significado y cansador. En nuestras así llamadas iglesias conservadoras y evangélicas del presente hay demasiado desecho religioso. Hay un flujo incesante de adjetivos abusados y una mezcla de expresiones piadosas. Hay algunos que dicen, nosotros queremos compartir nuestra fe. Bueno, amigo oyente, la mayoría de las personas no tienen suficiente fe como para compartirla. No es solo la fe lo que usted comparte, lo maravilloso que usted es, o las cosas maravillosas que Dios ha hecho por usted. Usted tiene que testificar de Jesucristo, quién es Él y lo que Él hizo por usted. Si usted no hace eso, entonces no está compartiendo nada. Pero tenemos estas cosas. Y luego hablamos en cuanto a la salvación y decimos, entregue su vida a Jesucristo. ¿Entregar su vida? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, dicen ellos, eso quiere decir rendir su vida a Él. ¿Piensa usted, amigo oyente, que Él quiere su vida? Él dice que nuestra justicia, que nuestras así llamadas buenas obras, son como trapos de inmundicia ante Él. Ahora, ¿qué va a hacer usted, amigo oyente? ¿Enviarle su ropa sucia? Dios no quiere su ropa sucia. Nosotros hemos caído en el hábito de usar palabras que están quitándole el verdadero significado al Evangelio. Y aquí tenemos otra palabra que, por cierto, está ya bastante gastada hoy, y nos estamos refiriendo a la palabra amor. Es una palabra muy elevada en las Escrituras, pero es una palabra que ha sido abusada demasiado por la forma en que se usa en el presente. Ha sido mutilada. Se le ha quitado ese significado bíblico tan rico, vital, viril y vigoroso que tiene. Ha sido degradada hasta el punto de colocarla en los parachoques de automóviles en frases que dicen, haga sonar la bocina si ama a Cristo. Pero uno no debe hacer sonar la bocina si ama a Cristo, porque si uno verdaderamente le ama, va a vivir una vida de obediencia a Cristo y va a ser cortés y amable con los demás y tendrá un comportamiento tal que dé honra y gloria a su nombre. Hasta aquí el pensamiento que escribió el Dr. McGee. Amigo oyente, hoy existe mucho de lo que nosotros llamaríamos iglesismo. Esto es algo sin sabor, sin olor, sin sangre. Le falta sentimiento y calor. No hay una relación personal con Cristo que tenga significado y que sea productiva. Hay personas que son de tendencia liberal que dicen que se enferman cuando escuchan a otras personas hablar de una relación personal con Cristo. Bueno, personas como tales se enfermarían de escuchar un programa como el nuestro, porque eso es lo que nosotros tenemos, amigo oyente, una relación personal con Cristo. Y su rito y su liturgia no tienen ningún valor a no ser que tengan una vida que esté relacionada con Jesucristo. Debemos seguir adelante. Si no existe un deseo profundo por una vida que le complazca a Él, si no existe un verdadero estudio de su palabra, si no existe un deseo estimulante por conocer su palabra, si uno no se entusiasma en cuanto a la Biblia y la palabra de Dios,
Es lo mismo que una membresía en la iglesia para muchas personas en algunas iglesias. Es como si un joven se enamora de un apartamento bien amoblado y se casa con un refrigerador, con una aspiradora y con una trapeadora. Porque eso es lo que en realidad significa. Se cuenta de una solterona a la que hace muchos años se le preguntó por qué no se había casado nunca. Y ella dio una respuesta bastante interesante. Dijo, bueno, tengo una estufa que humea, tengo un perro que gruñe en la casa, tengo un loro que dice malas palabras, y un gato perezoso que no hace nada durante todo el día y que se lo pasa en la calle casi toda la noche. ¿Para qué necesito un esposo? Amigo oyente, esa es la clase de relación que muchas personas tienen con Dios y con Cristo en el presente. Y aún así tienen un rito en el cual se levantan y se sientan y se van de un lado para otro y no tiene ningún significado. Debemos dejar de jugar a la iglesia hoy y comenzar a amar a Cristo y a vivir por Él. Hace algún tiempo contamos la historia de una niñita y de los 3 osos. La mamá de esta niña tenía invitados para cenar, entonces la envió a dormir temprano. Se le había dado instrucciones de lo que debía hacer, y esta niñita sabía cómo desvestirse y ponerse su pijama, y arrodillarse y tener su oración antes de dormir. A la mañana siguiente, su mamá le preguntó cómo le había ido la noche anterior, y la niña respondió, muy bien. ¿Hiciste tus oraciones? Y la niña respondió, bueno, en cierto sentido. Y la madre le preguntó, ¿qué es lo que quieres decir con eso? Y la niñita respondió, bueno, me arrodillé y comencé a decir esa oración que había aprendido de memoria, y de pronto se me ocurrió que quizá Dios ya se había cansado de escucharme decir siempre la misma cosa. Así es que me metí en la cama y le conté la historia de los 3 osos. Amigo oyente, creemos que Dios hasta puede haber disfrutado de esa experiencia con esa niñita, quien ya se había dado cuenta que había algo malo con este rito cuando el corazón anda mal. El rito puede ser bueno, y creemos que Dios escuchó esa historia de los 3 osos. Y quisiéramos, amigo oyente, nos agradaría de veras que los servicios en algunas iglesias fueran así de interesantes. Creemos que podría llamarle la atención a Dios. ¿Por qué todas esas iglesias con problemas hoy? ¿Por qué todos esos creyentes con problemas en el presente? Bueno, le vamos a decir por qué, amigo oyente. Porque nosotros solo tenemos un rito, es solo liturgia. Aún en las iglesias más fundamentales, el servicio comienza con la doxología y termina con una bendición. Y tenemos que hacer algo en el medio. Y entonces pensamos que hemos ido a la iglesia y que todo está bien. Pero, ¿ha sido así verdaderamente? ¿Nos hemos sentido atraídos a la persona de Cristo? ¿Le conocemos a Él? ¿Le amamos de veras? Amigo oyente, si usted hace eso, entonces usted puede llevar a cabo cualquier rito que quiera, puede pararse sobre su cabeza si le gusta, y eso está bien, si es que usted está bien con el Señor.